Hijos míos, en el año 1917, el cielo nos entregó una profecía secreta, un mapa para nuestro tiempo. Muchos creen que ya se ha cumplido. Están equivocados. Les ruego, acompáñenme hasta el final de este mensaje, porque les mostraré cómo el tercer secreto de Fátima se está desarrollando ante sus propios ojos, ahora mismo. Hijos míos, mis amados hermanos en la fe, hoy les pido que dejen a un lado por un momento las preocupaciones de este día, el ruido de nuestro siglo XXI, y que viajen conmigo en el tiempo. Quiero transportarlos, con la imaginación y con el corazón, a un tiempo y a un lugar donde el cielo tocó la tierra de una manera dramática y definitiva, dejando un mensaje que resuena hasta nuestros días con una urgencia profética. Viajemos juntos a Cova da Iria, a las afueras de un pequeño y olvidado pueblo de Portugal llamado Fátima. El año es 1917. Para entender la importancia de lo que allí sucedió, primero debemos entender el mundo de 1917. Era un mundo en llamas, un mundo que se desangraba. La Gran Guerra, la que hoy llamamos la Primera Guerra Mundial, estaba en su apogeo. Millones de jóvenes morían en las trincheras de Europa, en una carnicería sin sentido que había destruido toda la fe optimista en el progreso humano que caracterizó al siglo anterior. El aire estaba lleno no solo del olor a pólvora, sino también del veneno de las ideologías. En ese mismo año, en Rusia, la revolución bolchevique encendía la mecha del comunismo ateo, un sistema que declararía la guerra a Dios y que sería responsable de más muertes y persecuciones que ningún otro en la historia de la humanidad. Era un tiempo de oscuridad, de desesperanza, un tiempo en que la humanidad, orgullosa de su ciencia y de su poder, parecía haber decidido construir un mundo sin Dios. Y como siempre ocurre en la historia de la salvación, cuando la oscuridad parece más densa, cuando el hombre parece más perdido, el cielo interviene. Pero Dios no elige los grandes centros de poder para manifestarse. No se apareció en los palacios de los reyes, ni en las universidades de los sabios, ni en los cuarteles generales de los ejércitos. Eligió, en cambio, uno de los lugares más pobres y olvidados de Europa, una pequeña aldea de pastores en las sierras de Portugal, un lugar donde la vida era dura, donde la fe era sencilla y donde la gente aún sabía mirar al cielo. Porque Dios se revela a los humildes y esconde sus secretos a los soberbios. Y en este lugar humilde, Dios no eligió como sus mensajeros a teólogos, obispos o príncipes de la iglesia. Eligió a 3 niños, 3 pastores analfabetos, Lucia dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años. ¿Qué tenían de especial estos niños? Nada, a los ojos del mundo. No eran más que niños sencillos, responsables de sus pequeñas ovejas que rezaban el rosario a su manera, abreviando las oraciones para tener más tiempo para jugar. Pero poseían un tesoro que el mundo moderno ya había comenzado a perder: un corazón puro, una capacidad de asombro y una fe que no necesitaba ver para creer. Y fue a estos 3 pequeños a quienes la Madre de Dios decidió confiarle un mensaje que cambiaría el curso del siglo XX. Era el 13 de mayo de 1917. Los niños, después de haber llevado a sus ovejas a pastar a un lugar llamado Cova da Iria, decidieron rezar su rosario. Y de repente vieron un relámpago en un cielo sin nubes. Asustados, pensando que se avecinaba una tormenta, comenzaron a reunir el rebaño para volver a casa. Y entonces vieron un segundo relámpago. Y sobre una pequeña encina vieron a una señora. Lucia la describiría más tarde como una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Su rostro era de una belleza indescriptible, ni triste ni alegre, sino serio, con un toque de dulce reproche. Los niños quedaron paralizados, bañados en esa luz que era Dios mismo. Y la señora les habló con una voz de una dulzura infinita.
Sus primeras palabras no fueron una amenaza, sino un consuelo. No tengáis miedo, yo no os voy a hacer daño. Los niños, con la sencillez que les caracterizaba, le preguntaron de dónde era. Soy del cielo, respondió ella, y les hizo la petición que se convertiría en el corazón de su mensaje. Les pidió que volvieran a ese mismo lugar durante 6 meses consecutivos, el día 13 a la misma hora, y les pidió que rezaran el rosario todos los días. No les pidió grandes sacrificios ni hazañas heroicas. Les pidió el arma más humilde y más poderosa de la fe, la oración perseverante del Santo Rosario, ofrecida por la paz en el mundo y el fin de la guerra. Les prometió que, en su última aparición, en octubre, les revelaría quién era y haría un gran milagro para que todos creyeran. Este fue el comienzo, hijos míos, el primer acto de un drama celestial que se desarrollaría en esa colina olvidada. Un drama que atraería a multitudes, que sería objeto de burlas y persecuciones, y que culminaría con la entrega de un secreto dividido en 3 partes. Un secreto que contenía profecías sobre las guerras, el destino de Rusia, el sufrimiento del Santo Padre y una visión aterradora del infierno. El cielo había abierto una ventana y su luz comenzaba a derramarse sobre un mundo en tinieblas. Hijos míos, hemos regresado en espíritu a aquel bendito 13 de mayo de 1917, al primer encuentro de los pastorcitos con la Señora venida del cielo. Como ella había prometido, las apariciones continuaron cada mes. Y con cada encuentro el mensaje se volvía más profundo, más urgente y más grave. Nuestra Señora les mostró a los niños una visión aterradora del infierno para que comprendieran la terrible realidad del pecado mortal y la necesidad de rezar por la conversión de los pobres pecadores. Les habló de una guerra peor que la que estaba ocurriendo y pidió la consagración de Rusia a su corazón inmaculado para evitar que esa nación esparciera sus errores por el mundo. Pero fue en la aparición del 13 de julio cuando les confió la parte más enigmática y profética de su mensaje, la que hoy conocemos como el tercer secreto de Fátima. Este secreto, hijos míos, fue guardado celosamente por la única vidente que sobrevivió, Lucia. Durante décadas permaneció sellado, bajo la custodia de los sucesivos papas, generando una inmensa expectación y no pocas especulaciones en todo el mundo católico. Finalmente, en el año 2000, por voluntad de San Juan Pablo II, el texto de la visión fue revelado al mundo. Hoy quiero que lo analicemos juntos, no con la curiosidad de quien busca desvelar un misterio del pasado, sino con la atención de quien lee una carta urgente enviada desde el cielo para nuestro tiempo. Les pido que escuchen con reverencia, porque estas no son palabras humanas, es la transcripción de una visión divina. Lucia escribe: «Vimos a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando, despedía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha. El ángel, apuntando a la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Detengámonos aquí. La visión comienza con una imagen de juicio inminente. El mundo merece ser incendiado por sus pecados y la espada de la justicia divina está lista para caer. Pero la misericordia, que brota del corazón inmaculado de María, detiene el castigo. ¿Y cuál es el camino para evitar la catástrofe? No es la diplomacia, ni la tecnología, ni la política. Es una sola palabra, repetida 3 veces para subrayar su urgencia absoluta: penitencia. Un llamado a la conversión, a cambiar de vida, a volver a Dios. Y ahora, la parte central de la visión. Y vimos en una inmensa luz que es Dios,
algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos. Esta imagen, hijos míos, es la imagen de la iglesia peregrina en la tierra. No es una iglesia triunfante y cómoda, sino una iglesia que sube con esfuerzo, que escala una montaña, que peregrina hacia la cruz, que es nuestro único destino y nuestra única esperanza. Y a la cabeza de esta procesión sufriente va una figura solitaria y vulnerable, el Papa, el obispo vestido de blanco. La visión continúa y se vuelve más oscura. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante. Apesadumbrado de dolor y pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Les ruego que graben esta imagen en su mente, una gran ciudad medio en ruinas, y el Papa, el vicario de Cristo, caminando entre los escombros, apesadumbrado, con paso vacilante. Esta no es la imagen de un líder poderoso y seguro, sino la de un pastor que llora sobre las ruinas de su rebaño, que siente en su propio corazón el dolor de la destrucción que lo rodea, y ora por los cadáveres espirituales, almas muertas por el pecado que encuentra a cada paso en esta ciudad devastada. Y llega la culminación del martirio. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, caballeros y señoras de diversas clases y posiciones. Es una escena de persecución y martirio en masa. La cabeza de la iglesia y sus miembros más fieles son ejecutados al pie de la cruz, el mismo lugar de la victoria de Cristo. Pero la visión no termina en la muerte. Termina con una imagen de esperanza sobrenatural. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una regadera de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y con ella regaban las almas que se acercaban a Dios. La sangre de los mártires, unida a la sangre de Cristo, no es una pérdida estéril. Se convierte en fuente de vida, en riego de purificación para otras almas. El sufrimiento de la iglesia, su persecución, tiene un valor redentor infinito. No es el fin, sino un medio de salvación para el mundo. Esta, hijos míos, es la visión. Un tapiz complejo, terrible y esperanzador. Un mensaje que el cielo nos envió hace más de 100 años y cuyo significado, como veremos, no podría ser más actual. Hijos míos, hemos contemplado juntos el terrible y misterioso lenguaje de la visión de Fátima. Hemos visto al ángel con la espada de fuego, a la iglesia peregrina subiendo a la montaña, al Papa atravesando una ciudad en ruinas y el martirio final al pie de la cruz. Ante estas imágenes tan potentes, la pregunta que surge naturalmente en cada corazón es: ¿qué significa todo esto? ¿Y cuándo se cumple o se ha cumplido ya esta profecía? Durante muchos años, la interpretación más extendida y ciertamente autorizada, confirmada por el mismo Vaticano, fue que la visión del obispo vestido de blanco que cae abatido tuvo su cumplimiento histórico y culminante en el atentado contra la vida del Papa San Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, precisamente en el aniversario de la primera aparición. No hay duda, hijos míos, de que ese evento fue un momento crucial y profético. Una mano materna, como dijo el propio Papa polaco, desvió la bala para que el atentado no fuera mortal. La sangre del Papa regó la plaza de San Pedro, y su sufrimiento se unió visiblemente al de los mártires de la historia. Esa interpretación es verdadera.
es válida y es poderosa. Pero hoy, con la perspectiva que nos da el tiempo y observando el estado de nuestro mundo, me atrevo a proponerles, como pastor de la Iglesia Universal, que quizás esa interpretación no agota todo el significado del secreto. Porque una profecía divina, hijos míos, rara vez es como una fotografía, un evento único que ocurre una vez y se archiva en la historia. A menudo, una profecía es más bien como un mapa espiritual, un mapa que describe el terreno, las batallas y los peligros de toda una época histórica. El atentado contra Juan Pablo II no fue el final del cumplimiento de la profecía. Fue, más bien, la señal de alarma, el pistoletazo de salida que nos indicaba que la Iglesia estaba entrando plenamente en la era descrita por el tercer secreto. Volvamos a la imagen central. El Papa caminando por una gran ciudad medio en ruinas. Les pido que miren a su alrededor, que miren nuestro mundo occidental, nuestra civilización que un día fue cristiana. ¿Acaso no es esa la descripción más precisa de nuestra realidad? Caminamos por una ciudad que todavía conserva las fachadas de su herencia cristiana. Magníficas catedrales, universidades fundadas por la Iglesia, leyes basadas en principios judeocristianos. Pero por dentro está en ruinas. Es una ciudad medio en ruinas. Las familias, que son los ladrillos vivos de esta ciudad, están devastadas por el divorcio, el egoísmo y la ideología de género. Las iglesias, en muchos lugares de Europa y América, están vacías, convertidas en museos o en centros comerciales, cadáveres de piedra de una fe que ha muerto en el corazón de muchos. Nuestras leyes, cada día más, se apartan de la ley natural y de la ley de Dios, promoviendo como derechos lo que la fe siempre ha llamado pecado, como el aborto o la eutanasia. Vivimos en las ruinas espirituales de la cristiandad, y en esta ciudad en ruinas, el Papa camina apesadumbrado de dolor y pena, orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. ¿Quiénes son esos cadáveres, hijos míos? Son las almas muertas espiritualmente. Son los millones de bautizados que viven como paganos, que han perdido el sentido del pecado, que no rezan, que no se confiesan, que viven esclavizados por el materialismo, el consumismo y la lujuria. Son los jóvenes a quienes se les ha robado la esperanza, las familias que viven sin amor, los ancianos que mueren en soledad. Y el Papa, cada Papa de esta era, camina entre ellos, y su corazón de pastor se rompe de dolor al ver la devastación espiritual de su rebaño. Cada escándalo dentro de la Iglesia, cada ataque de los medios de comunicación, cada ley anticristiana que se aprueba, es una piedra más en el camino de este Papa tembloroso, una herida más en su corazón. ¿Y los mártires? ¿Quiénes son los mártires de esta visión? Sí, ciertamente son los miles de cristianos que hoy, en Oriente Medio, en África, en Asia, son asesinados físicamente por su fe. Su sangre es la semilla de nuevos cristianos. Pero el mapa profético de Fátima nos habla también de otro tipo de martirio. Un martirio más sutil, pero no menos real, que se vive aquí, en nuestro occidente aparentemente libre. Es el martirio blanco. Es el martirio del profesor católico que es despedido por defender la vida. Es el martirio del padre de familia que es ridiculizado por intentar educar a sus hijos en la fe. Es el martirio del joven que es acosado y marginado por defender su pureza. Es el martirio de todo aquel que por ser fiel a Cristo es cancelado, silenciado, difamado en la plaza pública de los medios de comunicación y las redes sociales. No derraman su sangre física, pero a menudo derraman las lágrimas de la humillación, del aislamiento y de la injusticia.
Y su sufrimiento, su fidelidad silenciosa también es recogida por los ángeles en sus regaderas de cristal para regar y fecundar a la iglesia. No se equivoquen, hijos míos, no estamos esperando que se cumpla la profecía de Fátima, estamos viviendo dentro de ella. La ciudad está en ruinas, el Papa camina con paso vacilante y el martirio, visible o invisible, es el pan de cada día para los verdaderos discípulos de Cristo. Hijos míos, hemos descifrado juntos el mapa de nuestro tiempo a la luz de la profecía de Fátima. Hemos visto que la ciudad medio en ruinas no es un lugar lejano, sino la imagen misma de nuestra civilización poscristiana, y que el martirio no es solo un recuerdo del pasado, sino la realidad presente para muchos de nuestros hermanos, ya sea a través de la sangre o a través de la persecución social y cultural. Ahora debemos enfocar nuestra mirada en la figura central de la visión, esa figura solitaria y sufriente que encabeza la procesión de la iglesia a través de las ruinas, el obispo vestido de blanco, a quien los niños, con una intuición divina, identificaron como el Santo Padre. ¿Quién es este obispo vestido de blanco? Como les decía, la visión tuvo un cumplimiento claro y poderoso en la persona de San Juan Pablo II y el atentado que sufrió. Pero si entendemos la profecía como un mapa para toda una era, entonces debemos entender que el obispo vestido de blanco no es una sola persona histórica, sino un símbolo de la institución del papado en estos tiempos de apostasía. Es cada papa que, desde que comenzó esta crisis de la fe, ha sido llamado por Dios a pastorear a la iglesia en medio de la tormenta. Es la figura del vicario de Cristo, que por su misma naturaleza se convierte en el epicentro de los ataques del mundo, en el pararrayos que atrae la furia del enemigo contra la barca de Pedro. Cada papa de la era moderna ha sido, a su manera, este hombre que sube la montaña con paso vacilante. Piensen en los grandes papas que han guiado a la iglesia en el último siglo. Cada uno de ellos ha tenido que atravesar una parte de esta ciudad en ruinas. Han tenido que luchar contra las ideologías mortales del nazismo y del comunismo. Han tenido que gobernar la iglesia en medio de revoluciones culturales que buscaban destruir la familia y la moral. Han tenido que sufrir, con un dolor inmenso, las heridas de los escándalos internos. Esas traiciones que vienen no de los enemigos de fuera, sino de los propios hijos de la iglesia, y que son sin duda las más dolorosas. Cada uno de ellos ha sentido en su corazón el peso y la pena de ver las almas muertas por el pecado. Y yo, hijos míos, como sucesor de Pedro en esta hora de la historia, no soy una excepción. Con toda humildad, debo confesarles que a menudo me reconozco en esa figura del obispo vestido de blanco que describieron los pastorcitos. Siento el paso vacilante, no por la debilidad de la edad, sino por el peso inmenso de la responsabilidad de guiar a más de 1.000 millones de almas en medio de tanta confusión. Siento el temblor, no de miedo, sino de la conciencia de mi propia indignidad ante una misión tan grande. Y siento sobre todo ese profundo dolor y esa pena al contemplar las ruinas de nuestra ciudad. Me duele el corazón al ver a las familias desintegrarse, al ver a los jóvenes perder la fe, al ver a las naciones que un día fueron faros de la cristiandad aprobar leyes que son una abominación a los ojos de Dios. Ser el Papa en estos tiempos no es sentarse en un trono de gloria, sino subir cada día a una cruz. Es ser el blanco principal de los ataques de un mundo que odia la verdad que la Iglesia proclama. Los medios de comunicación a menudo se convierten en los soldados de la visión, disparando no flechas físicas, sino flechas de calumnia, de desinformación, de ridiculización. Toman cada palabra del Papa y la tuercen, la sacan de contexto,
la presentan como un mensaje de odio o de intolerancia. Buscan con lupa cualquier error, cualquier debilidad, no para corregir, sino para destruir la credibilidad del papado y a través de él de toda la Iglesia. Es una crucifixión mediática, lenta y constante, y sin embargo, hijos míos, el Papa en la visión no se detiene. Apesadumbrado y con paso vacilante, sí, pero sigue caminando, sigue subiendo la montaña. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta en las ruinas, sino en la gran cruz que está en la cima de la montaña. Sabe que el camino de la Iglesia no es el de la popularidad ni el del éxito mundano, sino el de la fidelidad a la cruz de Cristo, aunque eso signifique el martirio. Y su misión principal, como la del obispo vestido de blanco, es una: orar por las almas de los cadáveres que encuentran el camino, rezar por la conversión de este mundo espiritualmente muerto, rezar y ofrecer sus propios sufrimientos unido al sacrificio de Cristo por la salvación de las almas. Esta es la esencia del papado en la era de Fátima, un ministerio de sufrimiento, de intercesión y de testimonio inquebrantable de la cruz en medio de una ciudad en ruinas. Hijos míos, hemos llegado al corazón de la profecía de nuestro tiempo. Hemos visto las ruinas espirituales de nuestra civilización. Hemos comprendido el martirio visible e invisible de los fieles, y hemos contemplado la figura del Papa como ese obispo vestido de blanco, llamado a guiar a la Iglesia a través del dolor y la persecución. Ante un panorama tan sombrío, la tentación de la desesperanza es grande. Podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros, pequeños y débiles, ante fuerzas tan grandes y destructivas? ¿Estamos condenados a ser meros espectadores de esta decadencia? No, no, 1000 veces no. Porque la misma señora que nos mostró el mapa de la batalla, también nos entregó las armas para vencer en ella. El mensaje de Fátima no es un mensaje de condenación, sino un llamado a la acción. Una revelación de los medios sencillos pero inmensamente poderosos que el cielo pone en nuestras manos para cambiar el curso de la historia. La primera y más importante de estas armas, la que la Virgen repitió con insistencia en cada una de sus apariciones, es el Santo Rosario. En un mundo que confía en el poder de las bombas, de la tecnología y del dinero, el cielo nos recuerda que el arma más poderosa es una simple cadena de cuentas en las manos de un alma que reza con fe. El rosario, hijos míos, es la cadena que ata el demonio. Cada Ave María es un golpe a la cabeza de la serpiente. Cada misterio meditado es una luz que disipa las tinieblas del error y de la mentira. La Santísima Virgen prometió explícitamente que no hay problema, por difícil que sea, temporal o sobre todo espiritual, que no se pueda resolver con la oración del Santo Rosario. Oyen eso, hijos míos, no hay problema que no se pueda resolver. La paz en el mundo, la conversión de los pecadores, la protección de la familia, la pureza de nuestros hijos, la fortaleza del Papa. Todo nos ha sido prometido a través de esta oración humilde y poderosa. En esta era de ruido y distracción, el rosario es nuestra escuela de silencio y contemplación. En esta era de soberbia, es nuestra lección de humildad. En esta era de desesperanza, es nuestra ancla de confianza en la victoria final de Cristo. La segunda arma que el cielo nos entrega es la penitencia y el sacrificio. El ángel en la visión gritaba: ¡penitencia, penitencia, penitencia! Y la señora pedía a los niños que ofrecieran sacrificios en reparación por los pecados con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Nuestro mundo moderno odia la palabra sacrificio, la considera una represión inútil, un atentado contra la búsqueda del placer y la comodidad.
Pero la fe nos enseña una verdad profunda. El sufrimiento, unido al de Cristo en la cruz, adquiere un valor redentor infinito. Son los ladrillos con los que podemos comenzar a reconstruir las ruinas de nuestra ciudad. Son el bálsamo que puede curar las heridas del cuerpo místico de Cristo. No se trata de buscar el dolor por el dolor, sino de amar hasta el punto de estar dispuestos a aceptar el dolor por la salvación de las almas, como hizo Jesús. Y la tercera y definitiva arma, el refugio seguro en medio de la tormenta, es la consagración al corazón inmaculado de María. La Virgen le dijo a Lucia: «Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios». En estos tiempos en que el error y la impureza se extienden como una marea negra, Dios nos ha dado un arca de salvación, un lugar donde el mal no puede entrar, el corazón de nuestra Madre. Consagrarse a su corazón es un acto de confianza filial, es decirle: «Madre, soy débil, el mundo es demasiado fuerte para mí. Tómame en tus brazos, escóndeme bajo tu manto, guíame con tu mano». Y ella prometió solemnemente: «Al final, mi corazón inmaculado triunfará». Esta promesa, hijos míos, es el fundamento de nuestra esperanza. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, no importa cuán grandes sean las ruinas, no importa cuán feroz sea la persecución. La victoria final no pertenece al mal, pertenece al corazón inmaculado de la mujer vestida de sol. Hijos míos, este es el mensaje completo de Fátima. No solo una advertencia, sino un plan de batalla celestial. No solo una profecía de sufrimiento, sino una promesa de victoria. Ahora, la elección es nuestra. Podemos ser de los que se lamentan por las ruinas, o podemos ser de los que toman el rosario y comienzan a reconstruir. Podemos ser de los que tiemblan ante la espada de fuego, o podemos ser de los que, con la penitencia, ayudan a la Virgen a apagarla. Por eso, les pido un gesto final. Un acto que nos enrole oficialmente en el ejército de Nuestra Señora. Les pido que escriban en los comentarios la súplica que es el corazón del mensaje de Fátima, el grito de los hijos que se acogen a su madre. Corazón Inmaculado de María, sálvanos. Y a continuación, escriban desde qué ciudad o país se unen a esta batalla para que podamos crear un rosario global de oración. Un mapa que le muestre a la Santísima Virgen que su ejército todavía está activo, que sus hijos han escuchado su llamado y que estamos listos para luchar por el triunfo de su corazón inmaculado.